gran amigo y consultor, Sí, señor. empiece usted por favor para que trabaje, porque de alguna manera tiene que Hay devengar que el sacarle el sueldo. jugo, claro, ahorita Claro. que está Los ahí. Así viáticos, ¿no? que empiece, mi querido Ahorita Jaime, que ha la llegado entrevista. temprano. Vea, usted ha llegado temprano, Gracias, le dice Mauricio. gracias, Javiercito. Eso Nada más sí para que que me ya, ahí diga sí ya no, el yo no doctor opino. ¿cómo le va, Bueno, Osvaldo? ¿Cómo has pasado? Buenos días. ¿Me escuchas bien? Buenos días, un gran saludo a toda la audiencia de I99, al panel. Encantado de poder, como siempre, estar aquí presente. Qué bueno, mi querido Osvaldo. La verdad es que la pregunta se cae por sí sola, ¿no? ¿Cómo está el ambiente o cómo mides el tema electoral y político en estos instantes en el Ecuador después de todo lo que está pasando? Te escuchamos. Bueno, primero reiterando el saludo, el agradecimiento a, a Eduardo Mendoza, Paladines. Bueno, supongo que cuando se levante verá este mensaje. Un gran abrazo, Eduardo. Encantado de estar en este espacio como siempre y en este foro. Quiero agradecerles la invitación por un tema particularmente especial. Estaba viendo el cartel, porque así lo voy a denominar, del día de hoy y la verdad que se los digo con mucho respeto, es casi un seminario el que hoy día ustedes han puesto ahí, con gente que yo admiro y que sabe mucho de comunicación política. O sea, realmente el perfil de hoy, el programa de hoy con los invitados de hoy es prácticamente un curso de comunicación política por los expertos que van a entrevistar. Así que me honra estar aquí presente y celebro que no prioricen, no te quemes, ponga uno la otra semana. No, han puesto lo mejor. No lo digo por mí, lo digo por los invitados. Así que mi agradecimiento y mi felicitación por velar por la excelencia. Muchas gracias. A ver, Ok. le voy a contar una anécdota, querido amigo. Estuve estos 3 días, me tocó por temas laborales, porque Ecuador es un país chiquito, a veces la gente no entiende que al tener solo dos aeropuertos operativos, no es como en México, que tiene 10, 15 aeropuertos grandes, otros países de la región. En Ecuador tenemos Guayaquil, Quito y para de contar, porque Cuenca es una ruta irregular y Manta son rutas de un vuelo diario, 2 vuelos diarios. Entonces, acabo de recorrer todo el país. Y qué tristeza, qué dolor. Me sentí muy triste, pero muy triste, de, de ver un país destruido. Ciudades enteras, regiones enteras a oscuras, negocios cerrando, camino a cerrar, incomunicación absoluta, absoluta. O sea, es lo que pasa. Por ejemplo, tengo un generador que adquirí y sabe una cosa, no me sirve de nada, porque a partir de que usted se le va el servicio de energía, a los 30 minutos se va al internet, se va al celular, o sea, me imagino que son las antenas, no sé, no, porque nadie controla, ese es el desastre. Cuando le hablan a usted de privatizaciones, piensen en los celulares, en internet, en los seguros privados médicos, un desastre. Entonces se va. Entonces imagínese un país incomunicado. Total, claro, siempre ha habido carreteras que, bueno, por las montañas, pero el país total y absolutamente incomunicado, un desastre, parece un país en guerra. Y créame que me dio una tristeza. Ciudades, regiones enteras oscuras, incomunicadas, qué barbaridad. ¿Cómo pudimos permitir que esto pase? Esto es una brutalidad, la situación en la que el país se encuentra. Sobre el tema electoral, que ya este es más un tema de percepciones que de realidades, bueno, hay como siempre, una carrera de caballos, hay varios perfiles. Yo no daría por cierto la participación de ningún candidato hasta que esto esté sacramentado, registrado, inscrito mediante los organismos competentes. Entiendo que hay una candidatura o dos, no recuerdo, impugnadas. Cuando concluya, digamos, el proceso de calificación, podremos hablar un poco de cómo está esa papeleta. Pero en el ámbito electoral, bueno, pues un país que lo acabo de describir y me dio mucho dolor porque lamentablemente en eso sí las desgracias son democráticas, les afectan a todo el mundo. Y segundo, la parte triste que le hemos aquí analizado con usted casualmente y con otros amigos del foro, qué tristeza la ausencia de un proyecto nacional, qué tristeza la ausencia de contenidos, de fuerza, de alternativas. Por un lado los pro para que vuelva, por otro lado los anti, no me importa que el país se venga abajo con tal de que no regrese fulano. No hay todavía, o por lo claro que hay excepciones, indudables, honorables, amigos de esta casa, algunos candidatos presidenciales, pero no siento yo, y esto lo digo no como consultor, sino como politólogo, como docente de algunas universidades. Justamente ahora estamos viendo el sistema, la construcción de proyectos nacionales con los alumnos de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de Guayaquil. No hay un proyecto nacional a la vista. Ninguna de las No. opciones electorales, a pesar de que una fue un proyecto nacional en su momento, no hay
por lo menos al corte, una fuerza política o un liderazgo, un cuadro que nos plantee una alternativa al corto y mediano y largo plazo con los grandes problemas nacionales que estamos padeciendo. Correcto, con un Ecuador tan difícil de manejar, ingobernable, y con hechos políticos que se presentan todos los días. Hemos hablado de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es justamente el lugar donde se interpela o se enjuicia a ministros, pero no con intereses de los ecuatorianos, sino intereses políticos. La pregunta es, la incidencia de este juicio político, entre comillas, de Palencia, la ministra Palencia, ¿cuánto puede incidir en la conciencia de los ecuatorianos, digamos, para decidirse en votar? No sé si me explico. ¿Hasta qué punto realmente esto va a incidir en mi apreciación personal o mi voto hacia algún candidato específico? A ver, aquí vamos a tener yo no lo llamo discrepancia, sino una amplitud de análisis, de ideas, de cruzar información, de analizar y de aprender. Yo no siento la discrepancia, porque la discrepancia es algo que uno cree, no, esto está mal. No, yo creo que esto analicémoslo así. Yo lo veo así, porque ese es el fin, creo, el espíritu de esta plataforma extraordinaria, plural, que es el diálogo de este programa. A ver, yo tengo dos ámbitos en los cuales evalúo, digamos, o conozco a la doctora Palencia, y con la cual yo me he quedado, y con la cual me voy a quedar y me mantengo, la extraordinaria docente universitaria. Extraordinaria, de las mejores profesoras universitarias que tenía, o que tiene, no sé cuál sea su situación académica con esta casa de estudio a la que yo amo tanto, que es la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, donde viví de los más maravillosos de años de mi vida. La parte académica extraordinaria, una gran docente, fuera de serie, extraordinaria. Cualquiera que pasó por las aulas te lo puede decir. Ahora, cuando usted venga de la academia, venga del mundo militar, venga de la empresa, de la prensa, de donde venga, ingresa a la política o al servicio público, sus acciones y su vida se someten al escrutinio público. Esto lo vivió nuestro amigo Eduardo, acuérdense cuando fue parte del famoso CPC transitorio, y él lo asumió y todas las voces divergentes las escuchó y debatimos y conversamos, y yo creo que Eduardo salió muy bien de ahí, pero él entendió, él es un ejemplo de una persona que entendió en democracia que estaba sujeto al escrutinio y aceptó las críticas y de la misma forma los aplausos en su momento. Entonces, cuando una persona pasa a este rol de funcionario público, digamos, de político, de candidato, ya está en otro andarivel. Y en ese andarivel, lamentablemente, es donde yo voy a discrepar. Yo creo que en este país tenemos que tener claras las competencias que tienen los sectores del poder. Entonces, yo creo que Ecuador es de los pocos países del planeta donde se critica que un rol del Estado haga lo que tiene que hacer. La única competencia, pero en piedra, no es que tácitamente o sujeto a interpretación, que tiene de acuerdo a la Constitución el poder legislativo es fiscalizar y legislar. Entonces, el que un funcionario en el país más inseguro de la región, en el país con la tasa más alta de crímenes contra niños en países que no están en guerra, en el país donde se han disparado los secuestros y le ponen una serie de etcétera, etcétera, que no se quiera increpar o enjuiciar o fiscalizar a un personaje, sea quien sea, incluso al presidente. Ahí sí yo no estoy en desacuerdo en el contexto de que, separando a la extraordinaria profesora a quien admiro, esa parte siempre la admirar, y no es que no la admire ahora como ministra, simplemente está sujeto a ese filtro. Y si la Asamblea Nacional, dentro de los canales institucionales de fiscalización, emite un juicio, que en eso estamos de acuerdo, que no es legal, jurídico, penal, sino político, por eso se llama juicio político, en una comisión de fiscalización, que es prácticamente una fiscalía chiquita, que este gobierno le otorgó a la segunda fuerza política o a la primera minoría, que es el correísmo, bueno, pues esas cosas pasan, suele haber juicios políticos. Y en ese contexto, bueno, veamos digamos, el músculo, en el buen sentido, veamos el arte que pueda tener, en este caso, la conducción política del gobierno, en el caso de este juicio, en base a siempre acuerdos públicos, en base de si hay acercamientos a la que los exista, pero yo no le veo, lo digo con respeto, ningún tipo de problema en que la Asamblea haga lo que tiene que hacer, que es fiscalizar. Osvaldo, perdón que te interrumpa. La pregunta era cuánto iba a ingerir justamente este juicio. Allá voy. A ver, dale, te escuchamos. Allá voy. Fuera de nuestras esferas, fuera de nuestros diálogos,
fuera de lo que Durán llama el círculo rojo, fuera de lo que yo llamo la cápsula de la opinión pública, porque no creo que es una burbuja, creo que es una cápsula. Obviamente, los ciudadanos de a pie están muy preocupados. Por ejemplo, nosotros somos costeños, sabemos el día a día de nuestras familias. Empecemos con nuestra refrigeradora. Nadie está comprando mariscos ahorita, por ejemplo, porque no tienes que ser un genio en refrigeración para saber que los mariscos, mira una cosa del día a día, de lo común o del común. El marisco no puede cortar la cadena de frío porque se daña. Y el riesgo no solo es que se daña, sino que afecta a tu salud feamente o gravemente. Entonces, por ejemplo, ahora los ciudadanos no pueden comprar mariscos. Está fuera ahorita de la dieta el marisco porque no tienes cómo conservarlo el tiempo, a menos de que te lo comas el mismo día. Los emprendedores de encebollados, de camarón, de ceviches, y solo por ponerle un factor en el micro de la economía. Ni contarle, pues, que hace poco hablábamos de parar el parque industrial, por Dios. O sea, no recuerdo en toda nuestra historia que un gobierno le haya sugerido a un sector fundamental de la economía que considere parar su parque industrial. Eso es una locura, una chifladura. En todo caso, al margen de eso, ¿afecta o está en la mesa de la gente la suerte de la ministra Palencia? No. Lo que sí afecta el día a día de los ciudadanos, ¿sí?, es la gestión de la ministra Palencia, ¿ya? Y lamentablemente, no soy un experto en seguridad para contarles la situación que el país. Y eso, ojo, eso ustedes entrevistan eminencias en el ámbito o personas que conocen de economía, ¿ya? Más allá de esta, para mí, fantasías que la base manta, que la extradición, que la tabla, que toda esta chifladura que se inventó la gente sin ningún criterio técnico, más allá de sustentado por influencers y opinólogos, ¿ya? Nadie habla de la crisis económica de la pandemia, la que nunca nos recuperamos, que para mí es un factor. La base, la materia prima de la violencia y de la inseguridad es la pobreza extrema. Que 80.000 niños, y en eso hay que reconocerle al gobierno, a la ministra Crespo, que lo primero que hizo esa señora cuando se sentó, tengo que traer de regreso a las aulas a los chicos que desertaron. A mí me pareció acertado. Hablemos de lo bueno también. 80.000, como 70.000 solo en la costa. Esos niños no se van a Miami a hacer pasantías o se van de campamento vacacional. Esos niños pueden caer en manos del crimen organizado. Entonces, en un país, en esas circunstancias, en los cuales probablemente, si esta crisis no se resuelve en el plazo inmediato, no al mediano, no al corto, podríamos cerrar el año con recesión, pues. Y en castellano, una recesión económica, no estas fantasías tuiteras de la base manta y todas esas cosas que la gente dice sin el menor despajo o criterio o descriterio, eso sí va a afectar, pues, en la seguridad. Si tenemos 3 o 4 puntos menos en el PIB, podría ser una crisis parecida a la pandemia, y eso multiplica por 2 o por 3 la inseguridad en un país que ya es inseguro. Entonces, pero entonces el tema específicamente de la ministra, que no suma ni resta, no su gestión como tal, no es cuestión de cambiarle ministro, de poner un nuevo ministro para que supuestamente tenga nueva estrategia para una inseguridad que no va a ser resuelta en meses. Esto va a ser por años y tal vez por décadas. Pero la fiscalización o juicio político que hace la Asamblea, que es su deber, ¿no, verdad?, está bien, eso nadie lo discute, pero llevarlo al tema de intereses políticos o intereses particulares es lo que está mal, y eso es lo que se está criticando desde el punto de vista, o al menos en este espacio lo hemos criticado. ¿intereses No sé particulares de quién? Perdón, intereses particulares de quién. De los partidos políticos, por poder o por interés económico o por interés de poder. Es decir, quiero esto a cambio de mi voto. Y eso es lo que se critica. Una cosa es gestionar para llegar a acuerdos, pero ¿cómo llegas a acuerdos si los intereses económicos o políticos están por encima de intereses del Ecuador? Yo no puedo hablar de cosas que no me constan, pero sí puedo hablar de cosas que me constan. Ya, que Mónica Palencia ha sido probablemente la mejor docente universitaria en su área que pasó por la Universidad Católica, y de los programas de posgrado que ha sido, me consta. Tuve el honor de ser su alumno. Extraordinaria docente, eso me consta. Pero también me consta lo que está en la ley. Y la ley establece una de las competencias del Poder Legislativo, el fiscalizar. A mí no me sorprende, no me escandaliza en lo absoluto que el Poder Legislativo haga lo que tiene que hacer. Ahora, si hay un toma y daca, si hay una extorsión o vacunadores legislativos, vamos a ponerle así de esta forma, tiene que denunciarse públicamente en caso de existir. Lamentablemente a mí no me consta, yo hablo de lo que me consta. He hablado de una maravillosa docente, le mando mi saludo si me está escuchando, las mejores, si no fue la mejor en su área. Todavía recuerdo esas clases, cómo aprendíamos, extraordinaria docente. Pero en el ámbito de lo público, yo creo que, le digo, estuve recién recorriendo el país, porque claro, ya no es Ministerio de Energía, pero créame, amigo Velázquez, casi lloro de la tristeza. Ciudades enteras a oscuras, negocios cerrando.
un país incomunicado. No me imagino las carreteras, si de por sí ya son peligrosas. Ahorita no hay como ir a Quevedo. Eso es imposible. Y justamente yo ayer conversaba con otro espacio, la necesidad de analizar un poco ahorita un pasaje a Quito es como viajar más cercano está Miami, Bogotá, Buenos Aires, ya que Quito. ¿No? Pero bueno, en todo caso, yo creería, hablemos de elecciones, de comunicación política, porque Exactamente. el día se nos tenía amargado. Un abrazo, querido. Y el tiempo también, mi querido Osvaldo. Así que le voy a dar paso a Mauricio Salame, que tiene unas preguntas para ti. Adelante, Mauricio, te escuchamos. Gracias, Jaime. Bueno, ya casi todo lo han tratado. Solamente me queda una pregunta. Tú sostenías, Osvaldo, antes buenos días, disculpa. Tú sostenías Hola. hace poco de que aquí lo que faltaba era un debate de ideas, de contenido, que no veías que los candidatos tenían una propuesta aterrizada. Pero ¿no crees que la población que al final se decanta por un candidato está más pendiente del TikTok, parece que entregáramos un Oscar y no el poder? Y al día de hoy lo que tenemos es que quienes tienen ideas no trascienden y quienes actúan mejor o suben la montaña o patean la pelota son los que tienen un poco más de atención. ¿Qué crees al respecto y si eso va a ser la dinámica de esta campaña, ¿no? Yo creo que un gran abrazo, Mauricio, qué gusto. Yo creo que la culpa no es de las víctimas, ¿no? En el contexto de que, claro, la gente al final se desahoga viendo una red social, etcétera, etcétera. Para mí el tema es más profundo, es decir, en el diagnóstico, que ya estamos, como dicen los colombianos, mamados de diagnósticos, creo que lo medular del Ecuador es un problema eminentemente institucional. Tienes una crisis de instituciones, sectores que se autorregulan, de terrible. Lo que el país vive es espantoso. Para mí, de sus instituciones. Si los partidos políticos, le voy a decir algo con respeto, Mauricio, ¿por qué usted no está en la asamblea, por ejemplo? Con todo respeto, yo creo que un cuadro con su experiencia, solvencia, no de ahora, yo recuerdo su gestión en la política universitaria, tal vez usted no lo recuerde, yo sí. Gracias. ¿Por qué usted no está en la asamblea? ¿Ya? ¿Por qué usted, claro, me va a decir cómo mi familia, mi día a día, mi negocio? O sea, yo soy una persona honesta, yo lo sé. Pero ¿por qué usted, un cuadro de su solvencia política, conocimiento, formación, experiencia pública, ¿por qué no está sentado en la Asamblea Nacional? Y le voy a decir por qué. No es por usted, porque no hay estructuras políticas para que usted haga militancia, sea reclutado, formado y adoctrinado, porque tenemos terror al adoctrinamiento, que es fundamental. Aquí no hablamos de ideología, de izquierda, centro, derecha, ecologismo. Y el desprestigio personal y reputacional que eso implica también. Por eso mismo. Entonces, no tenemos esto. Por eso digo, ¿qué hace? ¿Por qué, por ejemplo, otro amigo querido, Andrés Ortiz, no está en las amenazas? La gente que yo, ahí veo a Henry que ha dado el paso, me parece genial, pero no hay lo que se llama, y aquí quizás en la parte un poco espesa, no hay un proyecto nacional. Mire, por ejemplo, y esto es importantísimo, yo estaba conversando ayer, ¿cuánto nos hemos atrasado en vialidad? ¿Por qué la Gran Colombia se cae? Cuando hablábamos de proyectos nacionales, el Ecuador es producto de un proyecto nacional fallido, que era Colombia. Porque hasta el día de hoy los colombianos no tienen una vía decente, ni siquiera hablo algo grande, ¿ya? Decente, que comunique Cali con Pasto. Colombia existe de Cali para arriba. No hay una vía, debería haber de 6, 7 carriles. Probablemente si hubieran apostado a eso, no se hubiera ido al Ecuador. Si usted viaja, ¿por qué todo el mundo viaja en carro a Lima y nadie viaja en carro a Bogotá? Viaje pues usted de Pasto a Cali, es una trocha, ¿ya? Entonces, en el caso del Ecuador, Alfaro une al Ecuador con el ferrocarril. Lo que tomaba 4 semanas, casi un mes en verano, y si era invierno, mes y medio, si llegabas vivo, que era viajar a Quito, Alfaro lo reduce a 18 horas con el ferrocarril. Y nosotros nos hemos atrasado tanto que a duras penas hemos reducido a la mitad, 9 horas el trayecto en carro aquí. El caso de las aerolíneas. Por eso era tan importante una aerolínea de bandera nacional. Eso no es negocio, no, que estaba quebrada, no importa si no da utilidad, porque la gente viajaba a Quito y mantenía los precios. Ahorita trate, los retos que compre un pasaje a Quito de más mañana. Caro que ir a Estados Unidos. Y que haga la misma cotización a Bogotá, la misma cotización a Buenos Aires. ¿Por qué no hay un tren bala entre Ecuador y Quito? ¿Por qué no hay una vía decente de 4 o 5 carriles a Quito? Bueno, para reducir el tiempo a la mitad. Antes del ferrocarril, había más matrimonios en Guayaquil con gente de Panamá y con Lima que con Quito. Eso es un proyecto nacional. Nadie está discutiendo estos temas. Claro, pero el problema ahí es que básicamente hay gobiernos que incluso han comprado líneas férreas diferentes a lo que calza el tren. Entonces ya con eso ya imagínate lo que tenemos que hacer. Pero en todo caso, Osvaldo, es clarísimo y estamos en sintonía de que realmente los partidos políticos sí son responsables, pero también es responsabilidad del ciudadano que exija a esos partidos políticos
ya que no los puede exigir en cuanto a la decisión que tomen, sí les puede exigir el momento de darles el voto, darles una lección para que aprendan a escoger mejor sus candidatos y nos propongan mejores opciones. Damos la bienvenida a nuestro director, el abogado Eduardo Mendoza, quien está aquí con nosotros, nos acompaña ya hace algún rato, pero recién lo podemos saludar. No estaba dormido, estaba en el tráfico. Yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana. Hermano, buenos días. Hermano, ¿cómo estás? Gusto de escucharte. Sí, escuchaba la intervención Jaime, que preguntó, pero de una manera bestial, ya se encantó, tú sabes que Jaime se ilusiona. El segmento de Jaime Velázquez, ¿no? Javier Segarra le dio el paso, le hizo 5 preguntas y de ahí le dejó al pobre Mauricio una. Se emocionó. Sí, claro, porque ustedes no me dejan hablar, pues señor Mendoza, por eso lo hago, nada más. Aprovecha que tiene el micrófono. Bueno, a ver. Así es. Ya, escuché exactamente lo que tú decías y Ramiro, también escuché la entrevista que tuvo anteriormente con el Piche Pérez, con Santiago Pérez, y rescato algunos temas. Yo coincido contigo que nada está escrito hoy día de candidatos. Coincido plenamente que está primero el presidente, que está segundo la 5, que Jan está tercero, otros dicen, bueno, que cuarto está Henry, el otro Henry también dice lo mismo. Esto está, o sea, el Ecuador está viviendo lo que tú decías, un momento dramático como tal, desinstitucionalización. Luego tienes el problema de la inseguridad, tienes el problema económico, tienes el problema del desempleo, suma el problema de los apagones. Entonces, la gente lo que quiere es que salgas de esto, que les des soluciones, que los resuelvas, que les resuelvan lo normal de su vida, porque es diferente que cualquiera de nosotros tengamos en nuestros departamentos o casas aire acondicionado y ventilador y nos quedemos sin lo mismo que personas que viven en un lugar de 20 metros y viven 12 personas, ¿me explico? O sea, es diferente la sensación. Y lo que antes decía el gobierno nacional, que tenían muchos votos, yo no creo que se han ido para ninguna parte. Perdón, no se han ido hacia un determinado partido candidata, están dispersos, porque dicen, ya el pasado lo vivimos, vivimos a este, y este parece que no nos resuelva, y si no nos resuelve vamos a buscar a alguien más. Entonces, en ese concepto, Osvaldo, ¿cuánto va, por ejemplo, cuánto va a aparecer, y para luego en enero comenzar a tener cosas claras, pero en estos 2 meses, ¿cuánto va a aparecer si el gobierno logra resolver este problema o si no lo logra resolver? Es decir, ¿la gente si lo resuelve va a volver a confiar o la gente definitivamente dijo, como igual que los de atrás, no confío en ninguno de ellos y busco a alguien nuevo? A ver, querido Eduardo, un gran saludo como siempre, en agradecimiento y es un honor, insisto, estar para mí el mejor espacio de análisis nacional que es el diálogo. Gracias, un saludo siempre a los alumnos de cualquier tipo de programa, yo los mando a ver este programa en la mañana. No a mí, por si acaso, sino a los invitados. Gracias. Bueno, a ver, 2 cosas. Primero, coincido en lo que hemos hablado, ausencia absoluta de proyectos nacionales. Creo que no hay ninguno. El último proyecto nacional que tuvo el Ecuador, porque hablamos del acto fundacional, ya hemos hablado de Flores, de Alfaro, de García Moreno, de Isidro Ayora, de Velasco y de Correa, creo que el último proyecto nacional fue el Correo, porque hoy lamentablemente para mí ya no es un proyecto nacional, sino se transformó en un proyecto judicial, porque yo no hablo de un tema de culpabilidad o inocencia, sino porque ahorita la agenda más importante es redimir o el retorno de sus líderes, ¿no? Entonces, no hay una alternativa, al menos dentro de las opciones que nos plantea un proyecto nacional de contenidos, de ideas, con estructuras, no lo veo, por ahora. Sobre la afectación que podría tener el presidente, a ver, yo voy a ser directo, voy a ser honesto y transparente como en todos los actos de mi vida. Sí, señor. Hasta un mes antes de los apagones, digamos, de esta crisis energética, yo tuve acceso a información y no es información que le llega a su WhatsApp al común de los mortales, que siempre es información inducida a generar algún tipo de opinión. El presidente estaba intacto. Yo diría casi cerca de ganar en primera. Tengo que decir las cosas como son a nivel nacional. Yo tenía la misma información. ¿Perdón? Yo tuve la misma información que usted, mi querido Osvaldo, la misma. Ya, un mes antes. Ojo, un mes antes de los cortes. Ahora, tengo información de hace una semana, ya en los cortes, les cuento lo que viví, lo que acabo de ver en toda la ciudad, en todo el país.
Y me llegó un corte de un tema local, de un tema de trabajo, que segmentaba una región, ya no era un estudio nacional, no era un tema nacional, pero tenía una muestra de un par de provincias y cotejé la información de ese par de provincias con la información del estudio nacional. Obviamente hablamos de una muestra que era del 15% de lo que fue la anterior, pero puse las mismas regiones, las comparé y sí había una afectación. Ahora, a la pregunta directa, ¿pueden los apagones afectar al gobierno? Por supuesto que sí, lo saben. Ahora, la única forma que yo veo en el campo electoral, en el campo político, electoral, estratégico, que el gobierno podría zafar, como dicen los argentinos, es la solución inmediata. No hablo del corto, el mediano, peor del largo. Si el gobierno no resuelve esto ya, ¿qué significa? Ahorita hay despidos, no nos engañemos, ¿ya? Si vienen los despidos, porque no hay manera que tú pagues, por eso esto se parece mucho a la pandemia. Usted sabe, Eduardo, usted tiene nómina, usted ha sido parte nómina y tiene nómina, usted paga sueldos a sus colaboradores, recibió sueldos cuando usted una vez se fue a trabajar. Acuérdese la importancia de lo que es el 13º en diciembre. Entonces, si el gobierno no resuelve esto en el plazo inmediato esta semana, si esto se prolonga, sí creo que va a haber una afectación directa al gobierno. Ahora, ¿a dónde podría migrar eso? Tengo dos hipótesis. Una, un voto castigo masivo, en general, no solo a Noboa, sino a todo lo que representa, a su tendencia, digamos, y de pronto el correísmo lo termina capitalizando, quién sabe Isa, o quién sabe Granja, o sea, algo todo lo contrario. O de lo contrario, quizás esto se dispersaría por distintos actores. No lo sé, yo no soy adivino. Usted me conoce, siempre planteamos escenarios en este contexto. Lo que tengo claro, insisto, donde no tengo hipótesis, es que si no hay una solución inmediata, pero ya, esto no se resuelve, y conoce Mauricio que sabe de los créditos públicos, él ha dirigido instituciones, conoce el tema, con su gestión que ha sido transparente, aplaudida siempre. Él sabe que un trámite de un crédito no es de un día para otro. Esto por más de que todas las créditos para generadores, o sea, eso es una medida menos que paliativa. ¿Ya? Pero si no hay una solución en el acto, yo creo que le va a afectar y mucho al gobierno. Lo que no tengo claro es a dónde va a migrar ese desencanto, si premia, digamos, a lo radical, al enemigo radical del gobierno, que el gobierno decidió ser el anticorreísmo radical. No lo sé si beneficia a la señora Luisa. A la final tenemos una sorpresa con Leonidas o con Granja. Hablo en los extremos, ¿no? No tengo esa varita mágica. Y mucho también va a tener de la papeleta. Vamos a ver qué pasa con Short Topic. Claro. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué pasa. No tengo la menor duda en el ámbito inmediato con la energía, con el gobierno, pero no sé a dónde migraría o cómo se configuraría el resto del mapa electoral. Esa era la conclusión a la que quería llegar yo, Osvaldo. Nadie sabe, nadie lo puede determinar. Y en este momento no hay cómo, porque no hay cómo. Así es el problema. Entonces todo el mundo, el problema con estas cosas es que después le da esta incertidumbre a la gente, la pone nerviosa, a los agentes económicos los pone tensos, porque no saben qué mismo. Entonces era importante decir que esto tiene una explicación como la que estás dando tú, Osvaldo, como la que concluyes, que es la misma que yo tengo. Luego, una más, solamente es una más. 15 candidatos, 16 candidatos, ya ahorita no voy a hablar en sí, sino del tema, o sea, del sistema, el sistema electoral, con 16 candidatos. ¿No te parece a ti? Y por supuesto que aquí va la segunda pregunta. 16 candidatos no es mucho, uno. Y dos, debemos, porque se estaba tratando, el presidente lo trató hace poco, en Argentina acaba de desaparecer, que los fondos públicos paguen las campañas electorales, es decir, lo que se llama el fondo electoral o el fondo electoral de los partidos. Cuando se creó esto, y lo he hablado porque conozco la historia bien, en la dictadura militar, los dictadores hicieron comisiones legislativas, porque no había Congreso, para así los llamaron, eran comisiones, entre las que estuvo Osvaldo Hurtado, por ejemplo, Carlos Estarellas estuvo ahí también, entre ellos Galo García Ferón, Gil Barragán, o sea, una cantidad de que todavía uno que otro vive, como Galo, ¿verdad? E hicieron esta constitución, y ellos dicen que el espíritu del legislador, cuando se aprobó la constitución nueva en el referéndum, era de que no pasara lo que pasó con orgías políticas o empresas
política. Pero después de 40 años vemos un desgaste también en las franjas electorales. Y por supuesto que es por la aplicación, porque con el 5% del cociente electoral ya debieron haber desaparecido un pocotón de movimientos que lo arreglan, que ponen... Entonces, dos preguntas ya no exclusivamente de la coyuntura, pero sí de lo global. Uno, Osvaldo, ¿por qué 16 partidos políticos? Segundo, ¿el sistema debe de permitir los mismos o debe de aplicarse? Y tercero, con los dos que te he dicho, que es la financiación por medio del presupuesto nacional de las franjas electorales. Criterios. Bueno, mi postura ha sido abierta, ha sido pública. Yo sostengo que el problema no es de cantidad, sino de calidad. Yo no me veo en capacidad de conculcar el derecho de participación de ningún ciudadano. No tengo esos poderes, ni quisiera tenerlos. No creo que es de cantidad, creo que es de calidad de contenidos y reitero al principio, ausencia de proyecto nacional. Hay buenos candidatos indudablemente, yo lo reitero, amigos de esta casa, Andrea González, Henry Cucalón, que son gente que conozco y que me parece que es admirable que hagan este apostolado, esta cruzada quijotesca de salvar al país. Pero no hay una estructura política, digamos, o un plan de país más grande, ninguna estructura todavía, buenas ideas, gente honesta. Eso creo que es lo de fondo, al margen de que si hay, más que si hay 50 candidatos o 100, mi dolor o mi preocupación es que no hay un solo proyecto nacional, ¿ya? Y cuando hablo del proyecto nacional ya hemos hablado del tema a profundidad, por un lado. Por otro, a ver, coincido 100%, Eduardo, y aquí volvemos otra vez al principio, al origen. Es como que, ¿por qué tos o siempre? Bueno, no puedes curarte la tos si tienes una tuberculosis, ¿ya? Podrás tomarte un jarabe antitos, pero dejarás de toser, pero sigue la tuberculosis. Y en este caso, lo de fondo es un problema gravísimo que tiene el Ecuador de instituciones endebles, instituciones que no son sólidas, y los partidos políticos son parte de aquello. Entonces, los políticos no requieren de más poder, sino de más control. Y cuando hablamos de control, en ese contexto yo planteo de que más allá del tema de los fondos partidarios es el control sobre esos fondos partidarios. Yo recuerdo que alguna vez se hablaba de una reconstrucción estética, de una rinoplastia, se hablaba de whisky. No, pues tiene que cumplirse la ley. Y ahí viene lo endeble que es el sistema. ¿Ya? No podemos quitarle el financiamiento a los partidos, con todo respeto, amigos queridos. Por un lado, el bananero más grande del mundo, luego el otro de las telecomunicaciones, luego el otro de la camarera más grande del mundo. O sea, entonces, y los chamingos, los Juan Pérez, los Villaguasos, los Morenos, ¿dónde vamos a quedar? Tiene que haber espacio y control sobre la difusión electoral. Lo que tiene que haber es más control sobre los fondos que los contribuyentes pagamos para esas campañas. Porque de otra manera esto va a ser una carrera entre millonarios. Pues, ¿no? Entonces la presidencia, que ya pasó, va a terminar siendo una competencia por la foto. Recordemos el nefasto gobierno de Lazo. Y eso es lo que no queremos. Sí, ok, coincidimos entonces. Hay que ir a la fuente del gasto, pero debe mantenerse en el tema del Estado. Javier Segarra, por favor, con preguntas, no sé si... Pero con más control. Con control, exacto, con control de la fuente, porque también por ahí vienen dineros, como decía el presidente Uribe, calientes, que a veces uno no sabe de dónde vienen. Javier. Gracias, Eduardo. Estimado Osvaldo, ¿cómo le va? Buenos días. Qué gusto. Hola, querido Javier, un gran abrazo. Qué honor ser entrevistado por un hombre con tanta experiencia y tanta docencia como usted a la hora. Muchas gracias. Mi querido Osvaldo, le voy a poner el tablero del ajedrez político. Estas elecciones, sin duda, y se lo consulto, es quizás para usted un desbarajuste del ajedrez político en nuestro país, en la que no hay una jugada clara que le permita decirle jaque mate a la pobreza, a la inseguridad, etcétera, etcétera. Yo sí creo que hay una vía en nuestro país y esa vía requiere de un gran acuerdo nacional. Y ese acuerdo nacional requiere de que los actores políticos piensen en sentido de patria, no de odio o de fanatismo extremo, por un lado de fanatismo de amor y por otro lado fanatismo de odio. Creo que tiene que haber un gran acuerdo nacional. No es posible que el país no tenga soberanía energética. Lo que está sucediendo más allá del exceso de diagnósticos es espantoso. Entonces creo que tiene que haber grandes acuerdos nacionales y requerimos políticos profesionales para el tema. Y lamentablemente hay muy pocos y la agenda se centra en los intereses de determinados grupos, de determinadas agendas, ya ni regionales.
Porque realmente yo creo que el Ecuador pasó en una etapa en que ya no es un tema de interés regional, sino de parcelas. Estamos en un estado semifeudal político, donde grupos determinados captan los organismos de control, por un lado, para autorregularse. O sea, lo del Ecuador es espantoso. Lo que estamos viviendo aquí en nuestro país es... Mire el caso de las... Yo solo ponía un ejemplo, cuando nos hablan de privatización, mire el caso de las telefónicas, un desastre. El Internet, un desastre. Las prepagas de salud, ahí viene la tragedia de la pobre clase media. La clase media ecuatoriana paga IES, paga seguridad privada, paga impuesto a la renta, paga la tasa hipotecaria más alta del planeta. Imagínense, 12%, cuando en Colombia, que no está dolarizado, la tasa es el 13, 14, 12. En Panamá, o sea, lo que paga la clase media en Ecuador por un crédito hipotecario de 20 años, tendría 3 casas en cualquier país de la región, el que usted quiera, Perú, Panamá. Esos son temas de fondo que no los estamos conversando, precisamente porque los actores políticos están en una campaña en la cual no nos plantean soluciones de fondo. Ni siquiera importa quién las diga, por si acaso, por el tema ideológico. Creo que hay postulados que son supraideológicos. Y uno de esos es la seguridad alimentaria de nuestro país. Otro ejemplo, la vía Payatanga, perdón, la vía Colta Bucay, no es que está dañada por tramos, está totalmente destruida, ¿ya? Una vía que es medular para la alimentación de toda la cuenca del Guayas y la costa, destruida, no es que por pedazos. Entonces, esos temas que son de fondo, de estructura, porque un país si no tiene vialidad, si no tiene energía, va directo al fracaso. Entonces, creo que requerimos ese tipo de debates. Y lamentablemente la clase política no está a la altura de las circunstancias y no los está debatiendo. Y ese es un problema serio, porque a medida que pasa el tiempo, la clase política de nuestro país, en vez de ir fortaleciendo, se va debilitando, y entonces surgen simplemente esos cromos difíciles que son puestos para llenar el álbum y nada más. Al final son accesorios. Y sí, otra vez volvemos al principio. La ausencia de proyecto nacional. Al final son accesorios, al final son parte de una mayoría porque la gente votó y llegaron por el candidato presidencial que los arrastra, por popular o por lo que quieras, pero no hay, vuelvo al principio, un proyecto nacional firme, con ideas, con contenidos, con políticas de Estado al mediano, largo y corto plazo. ¿Qué pasa con la electrificación, por ejemplo? Llenarnos de barcazas que al final terminan siendo polémicas, que la gente discute, mandar a la gente a abanicarse. Yo les comentaba, es la tercera vez que lo voy a repetir en esta entrevista, acabo de recorrer el país, no me lo contaron. Créanme que estaba yo en un país en guerra. Pueblos enteros, regiones enteras a oscuras, negocios cerrando, emprendimientos que yo siempre iba los últimos 10 años quebrados. Incomunicación absoluta. No me imagino un accidente, un asalto. En las carreteras están tomadas ahorita por el AMPA. Vaya, pues intente viajar a Quevedo, vaya, intente viajar a Santo Domingo. Casi no hay como. Hay colegas suyos que me invitan, por ejemplo, ahorita, oye Osvaldo, mañana vente al estudio a Quito. Y les mando pues la captura. Mira cuánto cuesta un pasaje a Quito, $400 de un día para otro. Claro. Dile tú, yo no puedo, pues yo no soy encuestador ni banquero, pues con el respeto a los encuestadores, pues no. Yo soy docente universitario. Agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana, ¿eh? Que tenga buen día. Sé que mañana participa en un foro de campañas políticas, de cómo ganar una campaña política, más o menos. Yo de eso no entiendo, pero sé que usted va a estar ahí. Bueno, ya que me permite Eduardo hacer la cuña, yo que me paso riéndome con él, no riéndome de él, riéndonos juntos. Sí, sí, hay una cumbre en la Cámara de Comercio mañana a partir de las 8 de la mañana, donde va a haber extraordinarios expositores de comunicación política. Va a estar Antonio Solá, va a estar Víctor Vargas, un mexicano, va a estar Gustavo Gaitán, va a estar su servidor, va a estar Alexandra Gómez de Colombia, en la Cámara de Comercio, y creo que bajó a $30, así que vale la pena llenar ese auditorio. Ahí nos vemos, ahí seguramente nos veremos mañana, y salgo corriendo a la conferencia a dictar mis clases a la universidad, porque eso, para mí la educación es como tener un bonsái, uno no le genera mucho, pero vive con eso, vive feliz. Un gran abrazo. Gracias. Muy bien, con ello tenemos ya a Francis Romero en línea, ¿verdad? De la encuestadora Click. Francis, buenos días, ¿cómo le va? A ver si lo tenemos. Francis. Honor estar con ustedes esta mañana. Un fuerte abrazo.